Bueno amigos, continuando con nuestras notas de audio, ustedes dirán, ¿qué pasó Ismael? Estabas hablando de un poquito de antropología, nos explicabas un poco por ejemplo, el Australopithecus, una especie que perfectamente puede sobrevivir 4 o 5 millones de años, se extingue, entre comillas, pero ¿cómo surgió el Homo sapiens? Primero ¿por qué se me agota la memoria? No es porque no tenga memoria, lo que pasa es que saco la, la tarjeta de la card, la saco, entonces cargo a veces algunos en el computador, cargo información, qué sé yo, algunos videos informativos, y el sistema Android cuando saca la tarjeta, después la pones, te cambia a predeterminado a la memoria interna y se me olvida irme a ajuste y ponerle de nuevo que quede predeterminado en la carta, ¿eh? Y por eso me quedo sin memoria. Ya, eso es. Entonces, la antropología sí debe reformularse completamente. Completamente. Como les explicaba anteriormente en las notas de audio anterior, el Homo sapiens sapiens no necesariamente fue evolucionando linealmente de un Australopithecus, por así decirlo, en 2 millones de años hasta ser lo que somos nosotros ahora. Me parece que es una integración de varias especies que se han podido mezclar, que se han podido cruzar, así de simple, cruzar. Si se analiza, por ejemplo, el ADN de un chimpancé, de un orangután, de un gorila y del Homo sapiens que somos nosotros, compartimos más del 90% de la misma, del mismo genoma, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la pregunta, Ismael? Sí, que aparentemente hay especies de homínidos que nosotros imaginamos se extinguieron, que no sé, hace 500 millones de años dijeron chao, nos extinguimos por ineficiencia. No, no así. Yo creo que la supuesta extinción no ha existido. Lo que ha existido es la absorción. La absorción y la evolución humana, la evolución del Homo sapiens no es lineal. No es lineal, ¿no? Y puede retroceder, avanzar, mutar un poco, cambiar por supuesto un poquito, pero a base de cruzamientos de especies que afortunadamente se pueden cruzar, hibridarse, sería una palabra más correcta, ¿no? Pero llega un punto de que la especie ya es muy diferente y no logra ya hibridarse, conseguir ese objetivo. Por ejemplo, el caso de una familia de especies, analicemos la cebra, el caballo que nosotros conocemos, ¿no? Y el equino, ¿no? El equino, que es los caballos, ¿no? Los equinos y, por ejemplo, el burro. Suena gracioso, pero hay que decirlo. Todavía se pueden cruzar esas especies, se pueden hibridar, pero hay temas que ya es tanta la estabilidad de cada especie que después no puede conseguirse la reproducción del híbrido. Por ejemplo, si se cruza un asno con un caballo, con un equino, logran tener un hijo, por así decirlo. Pero ese hijo queda estéril no sabría explicarlo muy bien, pero no puede después ese híbrido reproducirse, ni con híbrido ni con el papá equino, por así decirlo, o con la madre asnar, ya, ¿no? Entonces también se puede conseguir híbridos entre cebra y equinos, ¿ok? Pero pareciera que la evolución
del Homo sapiens, se dieron las posibilidades de que las descendencias pudiesen seguir procreándose, los híbridos que se fueron dando. Probablemente porque las especies todavía no estaban 100% definidas como especies. ¿Ok? Entonces, he tenido que dispersarme un poquito con la antropología para que les quede claro ese concepto, que la antropología debe reformularse completamente. Ya está prácticamente descartada la linealidad de la evolución. ¿Qué es eso, Ismael, la linealidad? ¿Quién pone una línea? No, los antropólogos han tenido que cambiarse chaqueta cada rato. Ya es sorprendente. Lo que pasa es que viene lo siguiente. Y ahora con el estudio de los genetistas se ha esclarecido muchísimo más la situación. Lo que pasa es lo siguiente. Se pensaba de que existía un cierto homínido. Cuando se habla de homínidos son especies parecidas al Homo sapiens, a nosotros lo que somos, ¿no? Homínidos. Hay un poquito de diferencia entre decir homínidos y entre decir ¿cómo se diría? Primates. ¿Ok? Primates, una familia más grande, pero con las especies. Los primates estarían los monos, estarían los gorilas, el Homo sapiens. Si por ahí estuviera vivo, ¿no? El Homo habilis también estaría como primate. ¿Ok? Si todavía estaría vivo, por ejemplo, el Homo ergaster, etcétera. Entonces, son los primates, pero ya su estabilidad como especie ya no permite poder haber hibridaje, ya sea por razones netamente de genéticas, o sea, no, aunque hubiera una intención de hibridaje, no se podría conseguir. Hay una cosa un poquito que tiene un poco macabra, ¿no? Hay un ruso que trató de hacer experimentos de hibridar. Me parece que es macabro lo que voy a decir, pero bueno, hay que decirlo porque se ha hecho, se ha intentado, no se consigue. Un ruso, científico ruso, quiso hibridar un gorila con un ser humano. Bueno, eso da pavor en cuanto a la ética, ¿no? Pero no es posible, porque ya las especies están tan definidas que aún se soslayara, por ejemplo, los procesos culturales, que es como se van cruzando un humano con un gorila o un chimpancé con un ser humano, pero ya no, aunque se prive eso, el aspecto cultural, por así decirlo, de medio ambiente que permita canalizar el hibridaje, porque, por ejemplo, tengo que dar algunos ejemplos. Es un poco macabro esto, ¿no? Explicarlo, ¿no? De forma natural sí se puede hibridar el equino con el asno. Por natural no es necesario ir a un laboratorio, no sé, sacar espermios del equino e incorporárselo al asno. No, el hibridaje ahí se da de forma natural. Y se han dado mucho hibridaje de la naturaleza de forma natural. Se ha dado hibridaje, por ejemplo, parece que entre tigres y leones también. Me parece que en forma natural también se ha dado eso. Entonces ya ese aspecto ya esos hibridajes que se han pretendido hacer macabramente, ¿no? Bueno, estamos en un siglo que, caramba, se ha hecho mucha experimentación, no se ha analizado la ética, nos hacía falta un poquito a Aristóteles, pero se la han jugado, han hecho cositas ahí viendo qué pasa. Así es, lamentablemente, la ciencia. Lamentablemente es así. Entonces no hay posibilidad
de hibridar los primates que estamos vigentes hoy en día. Dicen por ahí algunos que sí consiguieron hacer hibridaje entre chimpancé y el hombre. Dicen, pero no creo. Dicen que se dieron cuenta que se podía y por ética, por temas de principio, después anularon el hibridaje. O sea, porque igual, ¿qué iba a hacer esa entidad? Iba a ser un ser humano, iba a tener derechos como ser humano. La sociedad después tenía que explicarle si realmente surgía un híbrido. Hey, tú eres un ser humano, tienes derechos. Y tienes derecho a explicar por qué te hicieron. Entonces, es complejo. Dicen que por ahí se pudo hibridar el chimpancé con el Homo sapiens. Pero en fin, creo que no es posible, porque ya el chimpancé tiene 48 cromosomas, parece que nosotros tenemos, o 47, no sé, por ahí, y el hombre tiene 46, o sea, 23 pares de cromosomas, y me parece que el chimpancé tiene más, ni idea cuánto tendrá el gorila, todo eso. ¿Ah? Entonces, volvamos a la linealidad. Lamentablemente en ciencia hay que hablar de estos temas macabros, porque es lo que se ha hecho. Y no podemos tampoco tirar el polvo bajo la alfombra. ¿Eh? Entonces, la linealidad de la evolución del Homo sapiens me parece que tiene que reformularse. ¿Por qué? ¿Por qué, Ismael? Porque resulta lo siguiente, que los antropólogos probablemente, tal como le pasaba a los físicos, ¿no? Clásicos, ¿no? Imaginaban una realidad con fórmulas más o menos inspiradas por un orden, por una directriz estable, ¿no? Entonces fórmulas físicas, ¿no? Pero después llega la física cuántica y dice, no, esto es un quilombo, como dicen los argentinos. No, acá lo que dice la intuición de nuestro cerebro, la lógica, todo eso no tiene nada, pero nada que ver con lo que es la realidad en sí misma. Acá esto no es una bolita, sino que puede ser una partícula, una onda, puede estar el electrón puede estar arriba abajo, puede estar arriba abajo al mismo tiempo, o sea, un quilombo, como se dice. Y lo único que nos puede dar pistas para comprender la física es la experimentación, porque la intuición de la lógica humana no anda ni por las pailas, como se dice acá. Así que, bueno, algo así tiene que reformularse un poquito la antropología, porque resulta que se dice que, bueno, vamos a suponer una idealización de evolución, una idealización, una especulación. Los antropólogos decían que no era especulación, lo daban como un hecho, más o menos una ley de evolución. Cómo se llegó a ser Homo sapiens. ¿Okay? Decían, bueno, había un homínido muy parecido al, tal vez, primo hermano, muy cercano, sino hermano del chimpancé, algo así, de esa familia, que, bueno, empezó a evolucionar, porque tantas tesis que tenían ellos, decían, porque en África un lado era selvático, el otro se hizo desierto, entonces ese mismo primate tuvo que readaptarse al medio, entonces ya no tenía el cuentito esto de la fruta fácil, de sacar la banana, y bueno, tuvo que bajar del árbol, caminar, pasar hambres, y entonces buscando los huesos como carroñero y desarrollando herramientas. Y aquí viene todo eso, y más o menos nosotros sabemos más o menos eso, que puede haber sido así, porque el hombre se hizo bípedo, y la gran mayoría de los primates que conocemos son bípedos algunos, pero ahí entre comillas, y todavía están con el tema de la selva, que necesitan el acceso a su alimentación es más o menos
sin complejidad, ¿no? Es subir al árbol, sacar el alimento y en fin, ir sobreviviendo, reproduciéndose y manteniendo la especie estable, ¿no? En el tiempo. Porque entonces la idea de la linealidad de la antropología, que se debe reformular, disculpen lo majadero en eso, era que un homínido fue evolucionando pequeñamente y conforme a su evolución fue aumentando su cerebro, el tamaño de su cerebro. ¿Ok? Vamos a suponer un aproximado, si hay un antropólogo puede corregirlo perfectamente la cifra. El cerebro de un chimpancé es unos 600 centímetros cúbicos. El cerebro del Homo sapiens, unos 1500, 1300, 1400, 1300, por ahí. Entonces, si es multiplicar, casi se triplica el cerebro del Homo sapiens sapiens con respecto al chimpancé, y el chimpancé habría generado un hermano, un homínido hermano, que dio la línea a los seres humanos, a lo que somos ahora. Entonces se buscaban, ¿no? Paso a paso, cómo fue creciendo ese cerebro, cómo fue el antropólogo imaginando, tomando datos reales, duros, ¿no? Que son las herramientas, todo eso, el descubrimiento del fuego, etcétera, y haciendo una relación con el tamaño de su cerebro. ¿Ok? Y un aspecto muy importante que a mí tengo que decirlo, se sobreentendía aquí, conforme el cerebro iba creciendo, el Homo sapiens, ahora somos finalmente Homo sapiens, pero supongamos las categorías intermedias, iban siendo más inteligentes, iban adquiriendo mayores habilidades, más compleja ¿cómo explicarlo? Más complejo su interacción con el medio ambiente. ¿Ya? No era solamente que por ahí el hombre descubrió una herramienta para cazar, ¿no? Que le dio acceso a una mayor cantidad de proteínas y que probablemente el acceso a una mayor cantidad de proteínas le podía permitir crecer más físicamente y su cerebro también más. Porque acá hay un aspecto que se debe, pienso yo, corregir. Después le voy a dar la gran sorpresa que tuvieron los antropólogos. Se lo voy a decir en breve, pero por ejemplo, pienso que no tiene mucha relación sincronizada la evolución de la inteligencia del hombre. Por ejemplo, una expresión de inteligencia en el hombre, en los homínidos que fue anteriormente, es el lenguaje, así de simple. No tiene por qué tener tanta relación el lenguaje versus las herramientas o lo que manifestaba en el medio ambiente. ¿Qué hizo lo que manifestaba? Claro, las herramientas, la cueva, qué sé yo, el fuego, todo eso. Muy probablemente el Homo, no puedo decir Homo sapiens porque el Homo sapiens somos ahora, entonces vamos a ver, el homínido que estaba en transición, ¿no? Que estaba como evolucionando. Imagínense una línea, ¿no? Evolutiva, así como subiendo. Pártanla con 1 millón de años, pártanla con 0 años a 2 millones de años. Entonces, el año 2, el año 3. Entonces, supuestamente los antropólogos de la escuela clásica, me imagino yo, porque ahora se debe corregir todo, decían, claro, vamos en 500 millones de años, ya el cerebro está un poquito más grande y ya tiene herramientas, tiene esto, otro. Vamos en 1 millón de años evolucionando y ya tiene un lenguaje, el fuego, qué sé yo. Y así, hasta llegar a lo que somos ahora, con estas sociedades complejísimas que tenemos. ¿Ok? No necesariamente, porque la inteligencia las habilidades del homínido que nos llevó a transformar lo que somos ahora, todos los seres humanos que somos ahora en todo el planeta, en África, en Asia, en América, etcétera, etcétera, Europa, todos, absolutamente todos,
no necesariamente esto tuvo que ir a la manifestación de herramientas, de cómo el homínido fue transformando su entorno a favor de su propia especie para tener más posibilidades de reproducirse y de poblar el mundo, por así decirlo, ¿no? De vencer la adversidad. Hace, no sé, 1,5 millones de años, tal vez 1 millón de años, nosotros éramos candidatos para alimentación de los leones, del leopardo, hay pruebas, todo eso, entonces éramos uno más. Estaba el ciervo por ahí corriendo y también nosotros también corríamos, éramos parte del menú de leones, de leopardo, etcétera, tigres. Bueno, entonces el hombre, a través de su inteligencia, de sus nuevas habilidades, fue conquistando el entorno, fue ganándole. A eso me refiero, ¿ok? A través de su habilidad de pensar, de proyectar, imaginar, a transmitir la cultura al otro, al que viene, a sus hijos, descendientes, para que aprendan los secretos para dominar su entorno. ¿Para qué? Para no extinguirse, así de simple. Así no hay para qué hablar más, ¿no? Para no ser extinguidos. Entonces, esa realidad, entonces, conforme iba avanzando la evolución del hombre, iba creciendo su cerebro hasta lo que somos ahora. Había unas cosas que no les cuadraba. ¿Qué, Ismael? ¿Qué no les cuadraba? Algunos homínidos extintos, como por ejemplo el hombre de Neandertal, tenía una capacidad craneal superior a la del hombre actual. ¿Ya? El hombre de Neandertal tenía un cerebro mayor y bastante mayor que el promedio del hombre actual. Pero ese hombre se extinguió. Ahora podemos pensar que está absorbido. El hombre de Neandertal, ahora los genetistas han dicho no, el hombre de Neandertal no se extinguió, se absorbió. Se fue absorbido por el Homo sapiens, que era como un poquito más eficiente. Se mezclaron, qué sé yo, y ya se extinguió la especie neandertal, pero se fue absorbido. Más o menos en Europa el 6% del genoma es neandertal. El hombre asiático también tiene genes neandertales. Y curiosamente en África prácticamente no hay genes neandertales. Entonces, esa realidad, otra cosita que no les cuadraba a ellos eran ciertas, porque en África todavía es un semillero de descubrimientos antropológicos. Y había un hombre ahí, parece que se dice, ¿no? También que tenía un cerebro enorme. Sí, tenían un cerebro tremendo también. Entonces, más superior, 30, 20% más que el hombre actual. Ya, pero había esos temas no cuadraban. Entonces uno se pregunta, bueno, si tenían tremendo cerebro, ¿por qué? Esas especies homínidas, por ejemplo el bosco, parece que se llama, en África, en Sudáfrica, por ahí, tenía un 20-30%. ¿Por qué no adelantó la evolución social, la evolución cultural, la civilización que hemos contribuido nosotros? ¿Por qué lo que somos ahora no lo consiguió el hombre bosque, tenía mayor capacidad craneal, etcétera? Porque no necesariamente, insisto yo, la inteligencia, la capacidad de resolver problemas para adaptarse al medio, para transmitir información a la nueva cultura, tiene que ser necesariamente en la materialidad. ¿Me entienden ustedes eso? Y se lo digo como argentino, ¿me lo entienden? ¿Por qué? Mira, un saludo ahí a mis amigos argentinos, César, chaqueño amigo. No puede ser, boludo, ¿dónde estás, César? Tantos años que no te veo, César. Estabas en Puerto Madryn. Un saludo, César Rojas. A Dante también. A Dante González. ¿Estás trabajando en el casino de Puerto Madryn todavía más, Dante? Un saludo, hermano. Siempre lo recuerdo. No puede ser, boludo. Ojalá que
Que me ubique, mi amigo César Rojas. Bueno, seguimos. Esta linealidad se fue a pique. ¿Ah? Entonces, el cerebro puede crecer, lo voy a decir así burdamente, sin mucho, no necesariamente porque hacen herramientas, sí, hay un elemento muy importante en eso, pero también porque la actividad mental que da el lenguaje puede evolucionar el cerebro. Si yo puedo estar viviendo de pronto en una cueva, ¿ok? Me imagino unos 200 millones de años, unos 200.000 años atrás, 300.000 años atrás. Y no porque haga, por ejemplo, produzca una rueda, la rueda, voy a ser menos inteligente que el Homo sapiens sapiens que somos ahora. Yo estoy segurísimo. Ustedes me traen un Homo habilis, lo ponen al colegio, vivo, ¿para qué les cuento? Vivísimo, va a aprender a leer, a escribir, va a andar con toda esta vaina de las tecnologías, comprando celulares y todo. Porque ya la matriz está formada, la matriz mental está formada. ¿Por qué? Porque no es la materialidad lo que da la inteligencia al hombre, es el lenguaje. Y cuando viven culturalmente activo el lenguaje, lleno de matices, de cultura, y todo eso, caramba, el cerebro se pone maravilloso, inteligente. ¿Ok? Ahora, resulta que ya venían sospechas sobre ese tema. De que la evolución del homínido a lo que somos ahora no era tan lineal. Se puede retroceder para atrás, avanzar. Ese retroceder para atrás entre comillas también. ¿Ah? En realidad una especie que está creciendo su cerebro puede fusionarse con una que tenga un cerebro más chiquitito. Y bueno, y que como dice, bueno, el volumen no fue creciendo, pero volvió para atrás un poco. Ahora dicen los antropólogos que nos está achicando el cerebro. Y no me parece curioso. Porque con la cultura que estamos teniendo hoy en día, ¿en qué estamos utilizando el cerebro? Bueno, en fin, es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Bueno, ahora resulta que se descubrió el Homo floresiensis. ¿Qué es el Homo floresiensis? Dicen que está emparentado con el Homo habilis. No me equivoco. No, está emparentado con hay otro Homo que tuvo mucho éxito, ¿eh? Que es el ¿cómo se llamaba este Homo? Está el Homo habilis, ¿ok? Y este otro homínido, alguien me lo podría recordar, es habilis, ya, bueno, otro homínido. Ese Homo floresiensis, ¿ok? Fue descubierto en la isla de Flores, ¿ok? Entonces, surge lo siguiente. Su capacidad craneal era similar a la de un chimpancé. No obstante, tenía herramientas, casi prueba contundente, administraba el fuego, tenía concepto del fuego. Y lo otro es que probablemente hasta sabía algo de navegación, algo porque se preguntaban los antropólogos, pero ¿cómo llegó este homínido acá? ¿Cómo pudo llegar? ¿Ah? Porque está en una isla. No, que a lo mejor se desprendían pedazos de tierra, se lo arrastraron y se lo llevaron. No se sabe. Hasta probablemente sabían hasta en bote. ¿Para qué iban a mandar con cosas? ¿Ok? Entonces, y su capacidad craneal es similar a la de un chimpancé. Pero no su forma, pero la capacidad craneal. ¿Ya? Y el Homo floresiensis entonces ya, caramba, ya dio
la prueba definitiva de que la evolución no es lineal. No es, eso que el hombre va creciendo en inteligencia, va creciendo en su cerebro, no es necesario. Surge acá que el cerebro es una entidad poderosa, conforme a un estilo de vida, a la forma que lleva cada especie. ¿Ok? Curiosamente, ya, tuve que cortar el video, pero ahora lo reincorporo, tuve un llamado. Bueno, para terminar la idea central de todo lo que hemos hablado es lo siguiente. El hombre no ha evolucionado en forma lineal. El hombre, probablemente existieron muchísimas especies paralelas al hombre, llamemos homínidos, donde nosotros mismos somos una parte de los homínidos, que se fueron mezclando, se fueron hibridando en dirección ascendente o descendente. Cuando digo ascendente no es que vuelvan para atrás en evolución, sino que, por ejemplo, vamos a poner que hicieron poquísimas familias de homínidos. Vamos a suponer que hay 3 o 4. ¿Ah? Pues vamos a suponer que existe el Homo, el Australopithecus. Después existió un Australopithecus B. ¿Ya? Ambos iban evolucionando, pero estables como especie. A eso es a lo que me refiero yo. Y puede que haya existido, por ejemplo, el Homo habilis. ¿Ok? Entonces el Homo habilis va ascendiendo en evolución, pareciéndose a lo que somos nosotros. ¿Ok? Y el Australopithecus también. Entonces, ¿se puede el Homo habilis volver a cruzarse con el Homo, con el Australopithecus? Siempre y cuando no haya una diferenciación de genoma tan lejana, por así decirlo. Lógico, y no. Aquí no es llegar y... ¿ya? Entonces sale una subespecie, por ejemplo, del Homo habilis, por ejemplo, con el Australopithecus B, que es un poquito más evolucionado que el Australopithecus acá. Entonces ese toma un camino, después el Homo habilis también se fusiona con este otro, y así, etcétera. ¿Ok? Y en definitiva, el hombre, los homínidos que han existido en la Tierra, desde mi punto de vista, no se han extinguido. Tal vez uno que otra familia de homínidos, tal vez una que otra, pero la gran mayoría de las familias de homínidos que encuentran los antropólogos están integradas. ¿Dónde? En la actualidad, en lo que somos ahora. Eso es, están integradas. Proceso final exitoso, favorable, la hibridación fue favorable. Miren lo que somos. Somos primates, catalogados como mínimos primates, que hemos desarrollado civilización, hemos podido ir al espacio, hemos comprendido los sistemas biológicos, por lo tanto comprendemos un poquito cómo mejorarnos, cómo no dañar nuestra salud. Sabemos administrar nuestra inteligencia para obtener recursos para alimentarnos, que es lo más importante, tener un techo para guarecernos del clima. Bien, perfecto. Entonces pienso que el hibridaje ha sido un éxito. Así de simple. Ahora, un antropólogo va a venir acá. ¿Para qué le digo lo que me va a decir? ¿Cómo se te ocurre hablar de eso? Si acá... No, amigo, yo le digo, reformule la antropología, reformúlela de cero, e integre todos los aspectos de la evolución. No haga esa figura de que un homínido existió y se extinguió. No, se integra, se cruza con el otro, algo queda siempre, y el producto final somos nosotros.
los seres humanos que hoy en día, 2017, ocupamos todo el planeta. Hermanos africanos, hermanos asiáticos, hermanos europeos, hermanos americanos, hermanos de Oceanía. Todos hemos sido hibridaje de distintos homínidos que han existido y que todos han tenido éxito en vencer al medio ambiente, en adquirir lenguaje, en evolucionar hacia lo que pensamos culturalmente ahora que es correcto. Bueno amigos, se despide de ustedes Salvador Ismael Allende González. Nos vemos en un próximo tutorial.